Bienvenidos a Renovación Familiar México. Soy el Dr. Carlos Valdés. Hoy quiero dar inicio a este seminario en el que estaré enseñando sobre la oración del reino. Recuerdo que allá por el año de 1996 fui invitado juntamente con mi esposa para hacer un recorrido por la República de Argentina. Creo que en ese entonces tendríamos aproximadamente de 3 a 4 años de convertidos al cristianismo, y para sorpresa nuestra, dentro del programa estaba el de dar un seminario sobre la oración en el Instituto de Cristo para las Naciones. Y fue aquí donde Dios me mostró que la clave del éxito en la vida cristiana era la oración del reino. Este seminario constará de 14 exposiciones, así que sin más preámbulos vamos a iniciar. Y yo les pediría que abramos la Biblia en Lucas capítulo 11, versículo 1. Yo quiero que comencemos aquí, porque creo que muchas cosas muy buenas nos van a suceder a usted y a mí a través de este estudio que le prometo que nos va a dar la clave del éxito en la vida cristiana. Yo creo que todo el mundo ora, o creo que muchos de vez en cuando están orando. Pero quiero decirte que cada uno de nosotros podemos cambiar con la oración y podemos ser instrumentos en las manos de Dios, instrumentos de bendición, instrumentos de poder y ser vidas cambiadas. Así que allá en Lucas capítulo 11, versículo 1, nos dice la Escritura que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La oración que acabamos de leer es una guía. Es un bosquejo, es básicamente un modelo, y debemos de verlo como un bosquejo en vez de ser una oración que repitamos. No quiere decir con esto que sea malo repetir una oración, pero Jesús no lo dio como un bosquejo, y sus discípulos simplemente a través de este modelo ellos podían aprender a orar. Él no dijo repitan esto, jamás lo dijo. También lo podemos ver esta oración en Mateo capítulo 6, versículo 9 en adelante, pero hay una pequeña diferencia simplemente al final del versículo 13. Allá en Mateo 6, 13 nos dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, no les dijo a sus apóstoles repitan esta oración, sino que lo dio como una enseñanza dinámica. Ahora, yo me pregunto una cosa: ¿por qué querían aprender a orar los discípulos? ¿O por qué quisiera cualquier persona aprender a orar? Yo creo que es una pregunta que todo el mundo se hace en el fondo de su ser. ¿Por qué orar? ¿Por qué orar? Número 1, porque Jesús estaba consiguiendo resultados y respuestas, y se fijaban que cuando ellos estaban débiles, nuestro Señor Jesucristo estaba fuerte. Ellos estaban observando a su maestro. Jesucristo estaba acostumbrado a orar y ellos veían la diferencia en su vida. Allá en Marcos 1:35 nos dice que la disciplina de nuestro Señor Jesucristo era levantarse de muy temprano, siendo aún muy oscuro, salía y se iba a un lugar desierto y ahí oraba. Jesús tenía la costumbre de levantarse muy temprano y aún siendo muy oscuro, se iba a orar porque ese día iba a ser un día lleno de poder, por el cual él quería comenzar con un día de oración. En este día muy en particular era necesario levantarse muy temprano y aún oscuro para orar. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos algo sorprendente que está en Mateo capítulo 14, versículo 14 en adelante. Dice la Escritura que saliendo nuestro Señor Jesucristo vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse,
dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, y partió y dio los panes a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogiendo lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Ahora, yo quiero que tú y yo notemos algo muy interesante. Después de haber obrado un gran milagro, ¿qué hizo Jesús? Se apartó y fue a orar. Entonces oró antes de ministrar y oró después de ministrar. Hay veces que después de ministrar uno se encuentra tan agotado. Yo nunca he alimentado 5,000 hombres, pero a pesar de que nunca he obrado un milagro semejante, no digo que sea imposible, porque el Señor dijo que haremos las cosas que Él hizo y aún mayores las haremos. Cuando uno termina de predicar, uno termina agotado, sin una gota de energía espiritual, y después de ministrar viene la gente para que el predicador ore por sanidad. Pero les voy a decir una cosa. La unción está sobre cada uno de los consejeros, sobre cada uno de los que oyeron la predicación, y ellos estarán al 100% llenos de energía espiritual cuando tal vez al predicador solo le queda una gotita. Jesús oró y le hizo bien. ¿Por qué? Porque después hizo otro milagro, caminó sobre el mar. Si vamos allá a Mateo capítulo 14, versículo 24, nos dice, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesús se acostumbró a orar y sus discípulos veían la diferencia. ¿Por qué orar? Número 2, por las muchas promesas que tenemos nosotros en las Escrituras concernientes a la oración. El Señor dijo, el que pide, recibe. ¿Por qué orar? Porque el que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Así que, ¿por qué orar? Porque el que no pide, no recibe. Porque el que no busca, no halla. Y el que no llama, no se le abre. Este es un buen porqué, ¿verdad? El Señor dijo, todo lo que piden al Padre creyéndolo, lo recibirán. La oración trae a nosotros las cosas que necesitamos, y luego dijo por medio del rey Salomón allá en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare a mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y oraren. Oración es la clave de la sanidad nacional. Oración es la clave para la sanidad de nuestra amada república. Y el que no ore no tiene el derecho de quejarse, y el que no ore no tiene el derecho de decir, Dios mío, ¿por qué no haces algo? La Biblia dice en Santiago que la oración eficaz del justo puede mucho. Allá en su capítulo 5 del Evangelio de Santiago, versículo 16, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Por qué orar tal cosa? ¿Por qué oró de esa manera Elías? Porque Israel necesitaba una tragedia nacional para que volvieran a Dios, y él oró, seguro que dirigido por Dios. Y sus oraciones trajeron un avivamiento, porque el pueblo era tan apático que cuando un día él los confrontó a todos, dijo, si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Recordando esa historia, vemos en 1 Reyes 18:21 que acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra.
Versículo 27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios quizás esté meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y el versículo 37, cuando le toca el tiempo, Elías dice: respondedme, Jehová, respondedme para que conozca a este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Ellos, ¿saben qué? En este tiempo ellos eran apáticos. Ellos no contestaban nada por su apatía. Elías pidió a Dios que mandara fuego y no tuvo que repetirlo. Si le volvió a preguntar al pueblo, porque en ese momento cayeron con rostro en tierra, como diciendo: trágame tierra. ¿Por qué? Porque Jehová es el Señor. Y la Biblia dice que la oración eficaz del justo obró. La oración eficaz obró. ¿Por qué orar? Ya estamos viendo el por qué. Número 3. ¿Por qué orar? Porque dice el salmista: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Debemos de orar, porque podemos entrar en su presencia, donde hay plenitud de gozo. ¿Por qué tanto cristiano triste? Dígame una cosa, ¿por qué? Porque sus hábitos, y digo hábitos de oración, son malos hábitos. No tienen un tiempo señalado diario para orar. No tienen un tiempo para orar, y la presencia del Señor se aleja. El gozo se va como en alas de pájaro. ¿Delicias? ¿Cuáles delicias? Este es el por qué debemos de orar. ¿Por qué orar? Déjeme mostrarle algo allá en Romanos. En Romanos 8:26 dice la Escritura, hablando Pablo: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar, queridos amigos, cuando el Espíritu Santo nos pone el deseo. Pero tenemos que estar disponibles a ese deseo y pedirle a Él que Él nos dé, Él plante en nuestro corazón ese deseo. Si usted no desea orar, debe empezar diciendo: Espíritu Santo, por favor, pon el deseo en mi corazón de orar. Y si realmente el Espíritu de Dios pone ese deseo, yo voy a llevarlo a usted en un viaje, comenzando por el deseo. Del deseo vamos a avanzar a la disciplina. Y de la disciplina seguiremos al deleite o a la delicia de la presencia del Señor. Yo creo que podemos ir del deseo a la disciplina. Unos dicen: yo quisiera orar, pero no puedo. No puedo. Ese es el deseo. Pero vamos a caminar en el viaje a la disciplina, y de la disciplina vamos a llegar a la delicia, donde nosotros podemos llegar y deleitarnos en la oración y decir: qué delicia, qué ricura orar a ti, Señor. Yo le pregunto una cosa: ¿quiere tomar ese viaje conmigo? Si usted lo desea, vamos directamente a la disciplina. Ya está el deseo en su corazón. Yo deseo orar. Ahora vamos a la disciplina. En este viaje podemos ejemplificarlo en cosas naturales. Fíjese que en una ocasión, un día una pareja se para frente al espejo y empezaron a ver en ellos kilos de grasa, kilos de manteca, una celulitis tremenda. Pero en su corazón había nacido un deseo. El deseo de no ser tan gordos. El deseo de vivir con mejor salud. Y ellos sabían que cada kilo de grasa estaba haciendo mal a su corazón. Porque ¿sabe qué? Quiero decirle una cosa. Hay corazones que están palpitando con salud. Están diciendo de esta manera: ¡ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno! Pero hay otros corazones que están diciendo: ¡socorro, socorro, socorro, socorro! Y otros pobres están diciendo: ya mero, ya mero, ya mero, ya mero. Pero después del deseo, viene la disciplina. Este hombre podía ver una nieve de crema, cubierta de chocolate, con nueces y una cereza encima. Y él podía decir: ¡qué asco! No lo quiero. Tuvieron que luchar hasta encontrar lo que les convenía. Y lo encontraron tan sencillo. Hay personajes o escritores que ganan mucho dinero escribiendo libros para adelgazar.
Pero un hombre un día escribió que con una dieta equilibrada con 80% de carbohidratos, 20% de proteínas, eliminando puerco y carne de res y 0% grasa, uno puede comer hasta que esté saciado sin dañar su cuerpo. Pero qué disciplina. No aceptar lo que más te guste. Postres, dulces, carnes, quesos, mantequilla. ¡Qué disciplina! ¿Qué disciplina tomó esta pareja? Disciplina. Y después de la disciplina, uno entra en la delicia. Empezaron a bajar de peso y de medidas y uno se siente mejor. Al fin ese corazón empezó a decir, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin. Así que uno tiene que tomar estos viajes. En muchas áreas de la vida se pueden tomar estos viajes, pero nosotros vamos a hablar espiritualmente. Este viaje en el cual vamos a emprender es muy similar al viaje de ir de la promesa a la prueba y de la prueba a la provisión. Dios nos da una promesa y la promesa nos lleva a la provisión. Pero entramos en la tierra de prueba o de problema o de paciencia. Porque todos nosotros quisiéramos lograr la provisión instantáneamente y sabe, Dios nos permite vivir de tal manera que tenemos que seguirla llamando las cosas que no son como si fuesen. Esta pareja no se paró frente al espejo diciendo flacos y ya enflaquecieron, no. Un día nació el deseo de ser delgados, pero para ser delgados tuvieron que cursar el camino o la tierra de la disciplina. Recordemos a nuestro Señor Jesucristo allá en Lucas capítulo 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Nuestro Señor Jesús no dijo, bravo, tengo el poder. No, estás lleno del Espíritu Santo. Y por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Así que Jesús, en el camino hacia el poder, tuvo que estar 40 días y 40 noches en el desierto, en ayuno y con la tentación del diablo. Él pasó la tierra de prueba. Y cuando salió al otro lado, allá en Lucas 4:14 nos lo refiere, y dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Por qué se difundió su fama? Porque milagros se hicieron por sus manos. Si usted ha recibido el Espíritu Santo, usted está en un viaje y usted puede empezar a ver el poder de Dios en su vida y en su ministerio. Si usted está dispuesto a pasar por la tierra de prueba, deseo, pasando por la disciplina para llegar a la delicia, de la promesa, pasando por el problema para llevarnos a la provisión. Allá, ¿recordaba usted la historia de José en el capítulo 37, versículo 6? Dios le dijo que a través de sueños que un día llegaría a tener autoridad sobre sus hermanos, sobre sus padres, y ellos se enojaron. Dice la Escritura, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros y señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Luego tuvo otro sueño. Lo vemos en Génesis 37, versículo 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño. Y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Dios le habló, si usted ve a través de la Escritura, Dios le habló en sueños. Y luego del sueño fue vendido como esclavo a Egipto. Se encontró en prisión y continuó confiando hasta que llegó el día en que vio su deleite. Le hicieron primer ministro de Egipto y salvó a Egipto y a otros países en derredor. Hermanos, queridos amigos, queridos hermanos, debemos de aprender de esto. ¿Y sabe qué? Otra cosa, el Señor dice que somos el templo de Dios. ¿Cuántos saben de ustedes que somos el templo de Dios? Esto es lo que dice la Escritura en 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
Ahora, una pregunta, ¿qué es lo que va a hacer el Señor con ese templo? Allá en Mateo 21:12 dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. La primera cosa que hizo en el templo es obrar pureza. Eso es lo que ha hecho en nosotros. Ha obrado pureza. La sangre de nuestro Señor Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. ¿Por qué viene al templo Jesús? Primero viene a limpiar. Eso es pureza. Recuerde, pureza. Mateo 21:13. Y él les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Recuerde la palabra petición, porque cambió la casa en una casa de oración, y una oración es una petición. Versículo 14. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Poder, la obra de Dios en el templo primero fue pureza y luego una casa de petición. Ahora viene el poder. Dice versículo 15, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús dijo, sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Perfecta alabanza. Para que lo recuerde mejor, 4 palabras que inician con la letra P. Pureza, petición, poder, perfecta alabanza. Dios está obrando en estos templos. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Lo recuerda? Él vino a nosotros y su sangre nos limpia de todo pecado y nos hace puros. Pero luego quiere que ese templo, que es tu cuerpo, sea un templo de oración, una casa de oración, una casa de petición. Muchos cristianos no están orando. No practican la oración. No es parte de su vida cotidiana y oran solamente cuando están en apuros. Pero yo creo que hay un deseo que el Espíritu Santo ha sembrado ahí. Hay un deseo porque ven las promesas escritas en la palabra de Dios que promete respuestas. Jesucristo oró y obtuvo respuestas. Pregunto, ¿desean la presencia del Señor? Si usted dice que sí, hay un deseo. Pero para que ese templo sea un templo de oración, hay una casa o una casa de oración, de petición, necesitamos pasar por el terreno de la disciplina. Pero permítame hablarle de la delicia, del poder. Vinieron y lo sanó. ¿Cuándo? Cuando había sido hecho casa de oración. Poder en la casa de oración, sí, y perfecta alabanza en la casa de oración. El Señor, cuando viene a nuestra vida y sinceramente lo recibimos, Él trae a nuestra vida pureza. Ahora ya necesitamos la petición. Ese es entrar en el área de la disciplina. Deseo, disciplina, yendo hacia el poder y a la perfecta alabanza. Ya tenemos 3 cosas: deseo, disciplina y deleite. Luego pasamos de la pureza a la petición, al poder y la perfecta alabanza. Los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Una cosa es pedir y otra es hacer. En 1 Corintios 9:24 dice la Escritura, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. En la vida cristiana, hermanos, corremos para obtener la corona, el premio. Corramos de esta manera. Allá en 1 Corintios 9:25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Disciplina, hermanos, pero disciplina sobre un plan. Como los atletas, como los deportistas, muchos están fuertes porque ellos están disciplinados. Y Pablo usa este ejemplo para que nosotros los cristianos corramos para obtener el premio. Disciplinados yendo del deseo a la disciplina para llegar un día al deleite. Y uno dice, yo quiero disciplinarme en el área de la oración. ¿Cuántos quieren disciplinarse en el área de la oración sinceramente? Muchas veces uno se duerme o se distrae visualmente o mentalmente,
Pero quiero decirte que hay una manera de mantenerse despierto y atento a la oración. No cierre los ojos. Camine. Todavía no he visto a un hombre o una mujer dormir caminando. La disciplina. Vamos a verla ya en Mateo 6:9. Esta es la oración del reino, porque 2 veces se menciona, venga tu reino y tuyo es el reino. Y Dios está formando un reino. Los que creen que pueden recibir a Cristo y hacer lo que se les da la gana, estar brincando de iglesia en iglesia cuando se enojan con el pastorcito, que pueden insultar a cualquiera y nunca someterse a nadie, ¿sabe qué, hermano? Están equivocados. Dios está formando un reino y en su reino hay orden. Comience su oración con adoración, mencionando todas las cosas que Él ha hecho por usted y todo aquello que le ha dado. Muestre usted gratitud a Dios. Empieza con alabanza, con adoración, no con, ay Dios mío, ya ves todo lo que yo necesito esto, necesito aquello. No, esa no es la manera de orar. Sea obediente al Salmo 103, versículo 1. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Esta es disciplina. Es la oración que va a llevar fruto. Ahora toma tiempo para alabar al Señor y adorarlo. Con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus amigos. Tome tiempo para adorar. Muchas veces en la congregación la gente no sabe adorar porque no practican la disciplina de adorar, y lo vemos en Mateo 6:9. Ahí en Mateo 6:9, donde comienza a enseñar nuestro Señor Jesucristo sobre la oración del reino, dice, santificado sea tu nombre. Hablaremos de sus nombres en otra ocasión. Yo le pregunto una cosa, ¿cuánto tiempo tiene usted para adorar? ¿Cuánto tiempo toma para adorar? Puedes comenzar poco a poco e ir aumentando conforme tu espíritu de oración crezca, hasta que tu deleite y delicia para orar sea mayor que otras cosas. Después allá en el versículo 10, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Nosotros tenemos que marcar en esta área de la oración prioridades. Venga tu reino, orar por lo que es primero en tu vida, luego segundo, luego lo tercero. Uno necesita exponer su vida a la voluntad de Dios. Oiga bien, la diferencia entre un cristiano débil y otro fuerte únicamente son las prioridades. Dice Mateo 6:33, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Leen la promesa y quieren llegar a la provisión, pero no quieren pasar la prueba. Tienen el deseo, anhelan el deleite, pero no quieren la disciplina. Amados, la mayor parte de los humanos son formados sin disciplina. Ni siquiera la aprenden en la primaria o en la secundaria. Tampoco aprenden disciplina en la preparatoria. Ni siquiera en la universidad. Se casan y aún viven vidas sin disciplina. Y entran en el reino de Dios y Dios dice, ¿disciplina, hijo? Disciplina. Pero uno puede decir, no, disciplina no. Así no van a ustedes a lograr alcanzar el deleite o la delicia. La delicia se va a escapar y van a terminar frustrados como muchas personas que terminan diciendo es que no hay respuesta. Muchos hablan de confesar las promesas, pero muchos después de tantos años confiesan derrota. Viven en derrota y quieren que uno ore por ellos para que ya no vivan en derrota. La oración de terceras personas no cambia esto, hermanos. Uno tiene que tomar las riendas, disciplinar su vida para que vengan las bendiciones. Es como un atleta cuando llega con su entrenador y le dice, entrenador, yo quiero entrar y quiero jugar. Pero el jugador es gordo, flácido y es blando. Y le dice el entrenador, entrénate. No, yo quiero jugar, no quiero entrenar. Y el entrenador termina diciendo, no, nunca jugarás si no quieres entrenarte. Allá en Mateo 6:11, continuamos con la oración del reino, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aprópiate de tu provisión individualmente, familiarmente, corporalmente, y echa mano de lo que es nuestro. Menciona sus promesas, confiesa todas las promesas que tú consideras que son tuyas, y si dices, las he confesado por 6 meses, qué bueno, está cerca. 1 año has confesado, magnífico, Dios no puede mentir. Abraham creyó por 25 años y al fin le llamaron papi. Imagínense qué locura de este hombre. Nunca suelte la promesa del Señor. Y luego allá en Mateo 6:12 nos dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
En la oración tenemos que establecer actitudes correctas hacia los demás. Tenemos que tomar tiempo para perdonar. Y también para orar por los demás, orar por nuestros enemigos, levantar las manos de los demás, de tus líderes, de tus pastores. El Señor habla del perdón cuando está enseñándonos a orar. Y allá en Mateo 6:13, en la primera parte dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pidiendo protección, padres de familia, oren por sus hijos antes de mandarlos a la escuela. Pidan la protección del Señor. Reclamen la promesa sobre su salida y su entrada de sus hijos. Y no solo protección física, sino espiritual. Padre, mis hijos tienen que salir a un mundo hostil espiritualmente. Confronta al enemigo. Protégelo, Señor. Pues dice tu palabra que a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Que el Señor los defienda conforme a este salmo, hermanos. Y Él lo hará, Él lo hará, Él lo hará. Amén. Tengo un auto y hay muchos robos. Señor, guarda mi auto, mi oficina, mis bienes, mi casa y todas mis posesiones. Y luego ora por ti mismo, Señor, que yo no sea guiado en tentación, que pueda yo reconocerla de lejos y evitarla y vivir una vida que te agrade, que el mal no me alcance a mí. Y esto, hermanos, es solamente un bosquejo. Pero el Señor nos puede llevar a un viaje tremendo y nos puede dar todo a través de la disciplina de la oración. En Mateo 6:13, segunda parte del versículo, dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ya hemos regresado a la alabanza. Ya vamos a despedirnos del Señor, de la oración, y vamos a estar en su presencia todo el día. El Señor nos ha dado el bosquejo de la oración para solucionar nuestros problemas. Glorifiquemos a Dios haciéndole saber que el reino es de Él y que usted es un miembro de ese reino sujeto a Él. Dele gloria, dele honor, dele gratitud. Aleluya. Y hable en lenguas. Dele gloria, gloria, gloria. Y cualquier carga se irá y se levantará usted. Ore en su oficina, ore en su auto o en su trabajo, y usted estará pasando del deseo a la disciplina. Y le aseguro que llegará al deleite y a la delicia. Y algún día la oración será un deleite. Y algún día le sucederá como cuando le invitan a cenar. ¡Oh, qué rico! Vamos a cenar, ¿verdad? Estaremos dispuestos, y así cuando le digan vamos a orar, su pulso se va a acelerar porque el deseo pasará al deleite. Tal vez no pueda creerlo, pero le va a suceder. Va a suceder, hermano. Iremos del deseo a la disciplina y llegará al deleite. Ahora yo puedo instruirlos. Dios nos puede instruir, nos puede guiar, nos puede dirigir y hablar, pero nadie le puede disciplinar. Eso es imposible. Alguien le puede castigar, pero el trabajo del castigo es el trabajo del Padre y el Hijo, pero no del hermano. Si habrá castigo, no vendrá de mis manos. Solo nuestro Padre Celestial puede castigar y Él no quiere. Entonces, disciplínate. Él nos trata como adultos, no como usted trata a sus hijos cuando les da una orden y dice, quédate en tu recámara, y él se queda. Él no le va a forzar, hermano. Dios nos trata como adultos, nos hizo a su imagen y semejanza, pero si usted le ama y le dice, Señor, haz conmigo lo que sea necesario, uno puede ser disciplinado por la palabra del Señor. Andemos en disciplina. Andemos en disciplina, hermanos. Tratemos de caminar bien y ser hombres de oración. Hasta la próxima. Soy el doctor Carlos Valdés. Que Dios les bendiga y les llene de bendiciones a usted, a su matrimonio, a su familia y a todos los que habitan alrededor de usted. Dios les bendiga.